Buenas tardes, queridas mamitas. Les damos la más cordial bienvenida a celebrar la primera Eucaristía virtual de M. Salesianos Concepción. El Señor nos invita a su encuentro con Él en la oración. Nos llama a vivir la unidad y el amor en medio de la adversidad, motivo de gozo, alegría y esperanza. Las invitamos a vivir esta misa de una manera diferente, pero siempre con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Mamita, el tema de este día viernes va a ser tema central, la Eucaristía. Hola mis queridas mamás de M allá en Concepción, un saludo cariñoso desde acá, desde Santiago, donde estoy viviendo la cuarentena. Quería poder comunicarles, ¿no es cierto?, que seguimos en comunión de vida, de oración, de misión. Sé que hoy día van a trabajar el tema de la Eucaristía y yo quería aportarles a la reflexión tres aspectos que me parece a mí que tienen mucho sentido para vivir la Eucaristía en profundidad. En primer lugar, recordar que toda Eucaristía es una gran acción de gracia a Dios Padre por la acción de su Hijo Jesucristo, por su muerte y resurrección y la salvación que implica para nosotros eso, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, celebrar la Eucaristía sin tener el corazón lleno de gratitud a Dios es un contrasentido. No podemos hacer acción de gracia sin estar agradecidos de verdad. Agradecer realmente la acción de Dios en nuestra vida, el conocer a Jesucristo, el tenerlo en nuestro corazón. Vivamos en la Eucaristía con esos sentimientos. Cada vez que nos acerquemos a celebrar la misa, no lo hagamos solo ritualmente, sino que tratando de penetrar en el misterio que estamos viviendo de la Pascua del Señor, y que eso sea en primer lugar una acción de gracia, un acto de gozo espiritual, porque agradecemos la salvación que Él nos trae. En segundo lugar, la Eucaristía es revivir el sacrificio de Cristo en la cruz. Es verdad que no es cruento, no se derrama sangre, pero ese vino que se transforma en su sangre, ese pan que se transforma en su cuerpo nos recuerda y revivimos la experiencia de alguien que se dona, ¿no? Entonces vivir la Eucaristía para mí es también un tema de entrar en profunda comunión con la entrega de Cristo. No puedo vivir bien la Eucaristía si yo no ofrezco mis propios sacrificios. Cuando presentamos el pan y el vino, se supone que ahí vamos presentando todos nuestros esfuerzos día a día por entregarnos hacia los demás. Desde las cosas más simples como levantarnos en la mañana, a lo mejor a más de alguna de ustedes les cuesta levantarse en la mañana, están cansadas, quisieran quedarse un ratito más y sin embargo hay que preparar el desayuno a los niños o ir a trabajar. Bueno, ya el sacrificio de levantarse a pesar de tener sueño, a pesar de tener frío, lo puedo ofrecer. Y eso, domingo a domingo, cuando celebro la Eucaristía, presentarlo al Señor. Y pues hay tantos sacrificios diarios que realizamos, vivimos, porque todos nosotros tenemos experiencia de tener que sacrificar, ¿m? De tener que ofrecer nuestros dolores, enfermedades, preocupaciones. Si las vivimos desde la fe, nos podemos unir a Cristo en la cruz. Y eso, vivirlo en la Eucaristía, ofrecerlo en la Eucaristía, ponerlo en la Eucaristía, es vivir el misterio eucarístico desde esta dimensión sacrificial. Y la tercera dimensión que me parece muy importante que tenemos que tener en cuenta para vivir la Eucaristía es la comunión. No se puede celebrar la misa, no se puede celebrar la Eucaristía sin estar en comunión con los demás. Quien traiga su ofrenda al altar y se dé cuenta que tiene algo contra otro, vaya, deje la ofrenda, reconcíliese con el hermano y luego presente su ofrenda al altar. Esta es una exigencia grande que nos pone la Eucaristía. No podemos celebrar la comunión con Cristo, con Dios, sin estar en comunión entre nosotros. La fraternidad es parte de la unión en Dios. Que estos tres aspectos, la gratitud,
la ofrenda sacrificial y la comunión entre nosotros les ayuden a vivir a ustedes la Eucaristía en profundidad. Que Dios las bendiga, las recuerdo, las tengo en mi oración y sé que también muchas de ustedes rezan por mí. Un abrazo, las quiere Carlos. Queridas mamás en el espíritu, les dejo un cariñoso saludo a cada una de ustedes y en este tiempo de pandemia especialmente sienta la cercanía, el cariño, la preocupación de esta comunidad religiosa que, bueno, nos hemos encontrado en las reuniones, pero también en las Eucaristías los días domingos, donde están cada una de ustedes invitadas a participar. Sabemos que no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, pero sin embargo estamos invitando también a poder vivir esta Eucaristía y hacer la comunión espiritual, donde decimos: Jesús, no te puedo recibir, pero sin embargo sé que estás en mi corazón y llegas a mi corazón porque eres importante para mí y porque yo soy importante para ti. Que esa Eucaristía que viven cada uno de ustedes en el momento de la comunión, les invito a que hagan esta comunión espiritual para poder entrar en sintonía con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas. Bendiciones, un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos todos los domingos a las 12 del día. Adiós. Hola, muy buenos días, queridas mamitas de M. En este día quiero darles un saludo muy especial. Efectivamente, el 5 de junio de 1841, Don Bosco era ordenado sacerdote. Fue el primer día también de su primera misa. Les convido a ustedes a que vean las palabras que le dijo su mamá en ese día, que no las quiero repetir ahora porque la van a escuchar después. Es un saludo de una mamá que está muy preocupada para que Don Bosco sea 100% sacerdote, 100% eucarístico, 100% mariano, amante de María Auxiliadora. Nos vemos después durante una misa muy especial que vamos a tener. Que tengan un buen día. Estimada comunidad de M, muy buenas tardes. Nos reunimos nuevamente este viernes y nos reunimos en torno a la mesa del Señor, a la mesa de su palabra y a la mesa de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y vida de toda la vida cristiana. Es la cumbre de todos los sacramentos y es por eso que nuestra vida tiene que converger hacia la Eucaristía. En estos momentos en que nos encontramos físicamente distanciados de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tenemos que unirnos espiritualmente a su comunión. Tenemos que unirnos en nuestro espíritu a esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Es por eso que le invito a que en esta tarde podamos vivir y celebrar desde cada uno de sus hogares esta Eucaristía que va a convocar y reunir a toda la comunidad de M con sus necesidades y con sus alegrías, porque la Eucaristía recoge las penas, los gozos y las alegrías del pueblo cristiano que peregrina por esta tierra. Que el Señor nos acompañe en esta celebración. Nuestra catequesis de hoy está centrada en la Eucaristía, corazón de la iniciación cristiana y fuente de la vida de la Iglesia. La Eucaristía o Santa Misa es la misma en todo el mundo. En ella la asamblea o pueblo convocado por Dios se reúne para celebrar la Pascua del Señor. Pero veamos qué más significa. Antes del uso de las campanas, se llamaba a los fieles por medio de tabletas o láminas de madera que se golpeaban una contra otra. En los primeros siglos existían unos diáconos llamados cursores que avisaban de casa en casa el inicio de la celebración. En la Semana Santa el toque puede ser lento, pero durante las grandes festividades que conmemora la Iglesia suenan todas las campanas como señal de alegría. Antes de indicarles las diferentes partes de la misa, les presentaremos a las personas que colaboran en la preparación y en la realización de la celebración eucarística. En primer lugar, como es lógico, el sacerdote junto al pueblo de Dios. Pero hay también una serie de ministerios y servicios, como por ejemplo la de los monaguillos o acólitos, que asisten al sacerdote en los diferentes momentos de la misa.
está también el coro que anima musicalmente la Eucaristía. Santo, santo, santo es el Señor. Equipo litúrgico, cuya misión es la de distribuir funciones en lo que respecta a las lecturas, los avisos y otros. Palabra de Dios. ¿Lo mismo usted? En la Eucaristía, la Iglesia, que es el pueblo de Dios, unida a su cabeza a Cristo, da gloria al Padre. El sentido de la Eucaristía siempre se ha mantenido, pero la forma de celebrarla ha variado algunas veces. Así, por ejemplo, desde el Concilio Vaticano II se modificó la forma de celebrar la Eucaristía con el fin de hacerla más comprensible para el pueblo de Dios. Uno de los cambios más interesantes que se introdujo fue que el celebrante dejó de estar de espaldas al pueblo para estar frente a la asamblea del pueblo de Dios. En el medio, es decir, entre el sacerdote y la gente que participa, está el altar, sobre el cual está Cristo con su cuerpo y su sangre en alabanza al Padre. Además, la misa dejó de celebrarse en latín para pasar a ser dicha en el idioma local. Cada una de las vestiduras del sacerdote tiene un significado específico. También los colores responden a una razón teológica. Además de la preparación interior, que es la más importante, para la celebración de la Eucaristía el sacerdote utiliza las siguientes vestiduras. En primer lugar está el alba o túnica blanca que representa la pureza, la cual es ceñida a la cintura por medio de este símbolo cuyo significado es la templanza. Además y encima de estos ornamentos tenemos los siguientes. La estola, que representa el yugo suave y ligero que el Señor nos pide cargar. Y finalmente la casulla, que significa revestirse de Cristo sacerdote. En cuanto a los colores, blanco o dorado, se utiliza en las solemnidades tales como Pascua o Navidad. El rojo se utiliza para Pentecostés, el Viernes Santo y las memorias de los mártires. El verde es para el tiempo ordinario y finalmente el morado o lila para los tiempos penitenciales, tales como Adviento y Cuaresma y las celebraciones por los difuntos. Aunque lo más importante de la Eucaristía es la presencia de Cristo con su pueblo, existen también elementos materiales que son indispensables en la celebración o culto eucarístico. Tenemos el sagrario o tabernáculo, que es el lugar en el que se reserva la Eucaristía para que los fieles puedan adorar al Santísimo Sacramento y para poder llevar desde aquí la comunión a los hermanos enfermos. Para la celebración es importante contar con un altar digno, pues este representa la cruz en la que nuestro Señor Jesucristo se entregó. El ambón es el sitio desde el cual se proclama la palabra de Dios en medio de la asamblea. Para ello existen estos libros litúrgicos llamados leccionarios que contienen las lecturas bíblicas ordenadas para cada día del año. Sobre el altar se coloca en su momento el cáliz que contendrá el vino consagrado o sangre de Cristo. También el copón que tendrá la hostia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para que la celebración tenga decoro e higiene se utilizan estos lienzos. Finalmente, existen otros elementos simbólicos, tales como el cirio, que simboliza la luz de Cristo, las campanillas, que nos indican el momento de la consagración, el crucifijo, que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, y las flores como elemento ornamental. Casi en todos los templos católicos existen imágenes principalmente de Jesucristo y de su Madre María. Pero también las hay de santos y santas que con sus vidas ejemplares nos estimulan. En la celebración de la misa se debe observar una serie de posturas corporales que no son un capricho litúrgico, sino que expresan una actitud interior, una actitud del corazón. La postura uniforme de los asistentes a la celebración es signo de comunidad y unidad de la asamblea. Expresa y promueve la unanimidad de todos. De pie, es la postura normal de la oración comunitaria. Es la posición del hombre libre y del que está listo para ponerse en camino. Los momentos en los que permanecemos de pie son los ritos iniciales, luego desde la aclamación antes del Evangelio hasta el final del mismo, en el credo y en la oración universal. Desde la invitación "Oremos, hermanos",
hasta la epíclesis o invocación al Espíritu Santo antes de la consagración, y después de la consagración hasta la comunión. Finalmente, en la oración después de la comunión y en la bendición final. Estar sentado expresa recogimiento, contemplación y receptividad. Es la postura del alumno frente al maestro. Además, facilita la meditación de la palabra de Dios. Los momentos para estar sentados son la primera y segunda lectura, el salmo de respuesta, la homilía, ofertorio y durante la comunión. Arrodillarse es un signo de penitencia, de dolor, de humildad. Es una postura de oración personal en la que se reconoce la grandeza de Dios. Durante la misa nos arrodillamos solamente durante la consagración del cuerpo de Cristo. Cuando los cristianos entran en la iglesia, hacen un gesto llamado genuflexión, que consiste en arrodillarse brevemente y santiguarse como un saludo al Santísimo Sacramento que está presente en el sagrario o tabernáculo. Para iniciar la celebración es importante que seamos puntuales. En primer lugar, se entona un canto que expresa alegría, promueve la unión y además eleva nuestra mente para el misterio que vamos a celebrar. La razón por la que iniciamos la Eucaristía trazando la señal de la cruz es para recordar la muerte redentora de Cristo y su resurrección, y que en la celebración damos gloria al Padre por medio del Hijo y movidos por el Espíritu Santo. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el silencio reflexivo nos encontramos con nosotros mismos, descubriendo en nuestra vida lo bueno, para agradecerle al Señor, y lo malo, para ser destruido por el perdón amoroso del Padre. Este reconocimiento general de nuestra condición de pecadores no sustituye el sacramento de la reconciliación. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Es al mismo tiempo una aclamación y una súplica. Nos alegramos de que Cristo sea el Señor y le pedimos que nos tome de la mano. Antes de participar de estos misterios, que es agradecimiento a Dios, acerquémonos a su misericordia, sinceramente pidámosle perdón de todos nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. El Gloria es un himno antiquísimo con el que la Iglesia glorifica al Padre y al Cordero. Su contenido es magnífico. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Decir o cantar el Gloria debe despertar en nosotros sentimientos de alabanza y gratitud. Con la alegría de sabernos perdonados y por la fiesta del domingo juntos digamos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. La oración colecta está siempre redactada en plural. En ella nos dirigimos al Padre por medio de Cristo. Esta oración sintetiza los sentimientos e intenciones de todos los que participan y la dice solamente el presidente de la Asamblea Celebrativa. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia. La Asamblea da su asentimiento y hace suya esta oración con la aclamación final, Amén, que significa así sea. Una vez terminados los ritos iniciales, se da inicio a la liturgia de la palabra, la cual es un diálogo entre Dios que habla
y su pueblo, que escucha, medita y responde a su llamada. A través de la palabra, Dios quiere entablar con nosotros un diálogo y espera una respuesta positiva. Para que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, sea mejor aprovechada, la Iglesia ha preparado un orden para las lecturas de los domingos. Son ciclos anuales que se repiten cada 3 años, el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Cada uno de ellos es una serie de lecturas preparadas para todo el año. Es aquí donde viene la lectura del Antiguo Testamento. Por medio de estas lecturas, Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de los profetas que prepararon y anticiparon la venida de Cristo. La persona que lee este pasaje es alguien de la asamblea, de preferencia una persona que haya recibido el ministerio laical de lector. Esto permite una participación más directa de las personas en la celebración. Luego, es necesario meditar en la palabra de Dios que ha sido proclamada. Para esto, rezamos o cantamos un salmo. Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Viene entonces una segunda lectura en la que ya hacemos referencia al Nuevo Testamento. Por medio de ella, Dios nos habla a través de los escritos inspirados de los apóstoles. Para esta lectura interviene nuevamente a alguien de la asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. El aleluya es una aclamación entusiasta para cantarla en tono jubiloso. La frase que se dice o se canta junto con el aleluya nos orienta hacia la lectura del Evangelio. En el tiempo de Cuaresma no se dice aleluya, sino la aclamación, honor y gloria a ti, Señor Jesús. La asamblea se ha puesto ya de pie para la lectura más importante de la liturgia de la palabra, el Santo Evangelio, el cual nos transmite las palabras y obras de Cristo y es el eje que da sentido a todo el mensaje de la Eucaristía, con el cual las demás lecturas han estado en concordancia. Antes de leer el Evangelio, los fieles hacen la señal de la cruz. Significa que nuestra mente debe orientarse a la palabra de Dios y nuestra boca ha de proclamarla. En respuesta al anuncio del sacerdote de leer el Evangelio, la asamblea responde: Gloria a ti, Señor. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y al final de esta lectura, cuando se ha dicho ya palabra del Señor, la asamblea responde: Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La homilía no es un sermón largo y moralizante, sino extraer el mensaje de la liturgia del día y descubrir cómo aplicarlo en nuestras vidas. Complíquese la vida, pero ame. Y si usted ama, si usted tiene esta virtud de agradecer a Dios por lo que usted sea presencia de paz. El credo es nuestra respuesta a la palabra de Dios proclamando comunitariamente nuestra adhesión a Cristo. Hay dos versiones del credo, la más breve llamada símbolo de los apóstoles o la más larga conocida como el credo niceno-constantinopolitano. También puede utilizarse la fórmula bautismal hecha a base de preguntas y respuestas. Con la alegría de tener esta confianza en el Señor de la paz y de la vida, les invito a ponerse de pie y juntos digamos: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo.
La oración universal o oración de los fieles es la oración del pueblo sacerdotal. En ella ejercitamos nuestro sacerdocio bautismal intercediendo por la Iglesia, por el mundo entero, por la comunidad local y por los más necesitados. Pedir a Dios una gracia exige nuestro propósito sincero de comprometer nuestros esfuerzos para obtener estos fines buenos y nobles. Hermanos y hermanas, sabiéndonos movidos por el Espíritu Santo e invitados a crear la paz, juntos oremos y vamos a repetir diciendo: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Por todos los miembros de nuestra comunidad. Oremos por el Papa, los obispos y sacerdotes. Escuchando cada domingo la palabra de Dios, que reanima y robustece su fe. Oremos. Señor, aumentanos la fe. Las dos partes de la misa, liturgia de la palabra y de la Eucaristía, constituyen un solo acto de culto. La mesa de la palabra prepara la mesa de la Eucaristía. En la última cena, Jesús le dio a la Pascua un nuevo sentido. En ella anticipó sacramentalmente su muerte en la cruz. El sacerdote, que en este momento representa a Cristo cabeza, actualiza este mismo misterio cada vez que realiza el mismo gesto que Jesús hizo en la última cena y pidió a sus discípulos que hicieran en nombre suyo. Por eso, la Iglesia ha ordenado la liturgia de la Eucaristía según las mismas palabras y gestos del Señor. Acogiendo la palabra de Dios, presentamos estas ofrendas, el vino y el pan para consagrarlo a Dios y los bienes para compartir entre los hermanos. La liturgia de la Eucaristía tiene las siguientes partes: la presentación de las ofrendas, en la que traemos los dones, frutos de la tierra y el trabajo del hombre, bendiciendo al Señor que nos lo ha dado y los llevamos procesionalmente al altar. Este pan y este vino te ofrecemos también, el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino con un poco de agua, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo después de la consagración, se ponen en este momento sobre el altar. Los demás bienes, como comida, medicamentos o dinero para el mantenimiento de la Iglesia y para compartir con los más necesitados, se pueden también colocar junto al altar. El primer elemento de la plegaria eucarística es el llamado prefacio. Es una oración que expresa el sentido de la celebración a través de una acción de gracias y alabanza a Dios, al tres veces santo. Se inicia con un diálogo entre el presidente y la asamblea. El Señor esté con ustedes. El sacerdote escoge una de las varias formas de plegarias eucarísticas que hay, de acuerdo al día y al tiempo litúrgico. La asamblea canta el santo, o cántico en el que se reconoce la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Seguidamente viene la epíclesis. Es cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Luego viene la consagración. El sacerdote hace memoria de la última cena, pronunciando las mismas palabras de Jesús.
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El pan y el vino, aún manteniendo su propia forma, son ahora el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento más solemne de toda la celebración eucarística. Aquí, la asamblea puesta de rodillas adora a Cristo que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y recuerda que Él prometió acompañar a los suyos todos los días, hasta el fin de los tiempos. Proclamamos el misterio central de nuestra fe mediante estas palabras. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En las intercesiones o anamnesis ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la Iglesia. Pedimos por el Santo Padre, el Papa, por los obispos, por todos nosotros que estamos congregados, por la Iglesia Universal y por nuestros hermanos difuntos. Te pedimos por nuestros catequistas y animadores de grupos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo. La plegaria eucarística termina con la doxología, palabra que significa aclamación o también palabra de gloria. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. El sacerdote, en nombre de todos, glorifica a Dios, es decir, al Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo. La asamblea se une a esta alabanza respondiendo con fe. Amén. Preparándonos para comulgar, rezamos al Padre como Jesús nos enseñó, es decir, mediante la oración perfecta que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración en la que todos nos reconocemos como hijos de un mismo Padre y que contiene una alabanza a Dios, nuestras peticiones y compromisos. La paz es un signo que expresa nuestro deseo de estar en armonía con Dios y con los hermanos antes de comulgar. A continuación, tenemos el cordero o la fracción del pan. En este momento, la asamblea reconoce a Jesucristo como aquel cuyo cuerpo fue sacrificado por nosotros para quitar el pecado del mundo. Llenos de alegría nos acercamos a recibir a Jesús, pan de vida. Hay dos formas de hacerlo: recibir en la boca o tomarla en la mano para llevarla inmediatamente a la boca. Luego de recibirla conviene orar interiormente para dar gracias a Dios por el don que nos ha sido concedido, por ejemplo con la oración de San Ignacio. Alma de Cristo, santifícame. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, mi eterno amor, mi dulce. El ministro ordinario de la comunión es el sacerdote o el diácono. Excepcionalmente, lo puede hacer también un laico que ha sido designado ministro extraordinario de la comunión. Como asamblea, damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a dar testimonio de lo que hemos celebrado. Luego de esta oración, se puede dar a conocer algunos hechos sobresalientes de la comunidad parroquial, o bien anuncios sobre diferentes actividades planteadas. Recibimos la bendición del sacerdote. Esto no es una especie de protección mágica, sino el deseo de que el Señor se quede siempre con nosotros. Mane nobiscum Domine. Que por Cristo Redentor
por quien recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también tener parte en la herencia eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Con el pan de la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones. Esa es nuestra misión. Por eso decimos que hemos participado de la Santa Misa. En la Eucaristía se puede participar todos los días. Sin embargo, en recuerdo de la resurrección del Señor que se produjo el primer día de la Semana Hebrea, la Iglesia la celebra con especial énfasis en el domingo o Día del Señor. Es una oportunidad única para que participemos en ella con un espíritu de acogida a la palabra de Dios que ha sido proclamada y la practiquemos con la fuerza de la Eucaristía en la que hemos comulgado. Tenemos un Padre Celestial que conoce todas nuestras necesidades y que no escatima esfuerzos en darnos lo que requerimos. Nuestro pan diario no es un símbolo ni un simple sustento terrenal. Es auténtico alimento espiritual, la verdadera carne y sangre de nuestro Salvador, el Dios hecho hombre. La Eucaristía, por lo tanto, es un alimento que trasciende la ceremonia y encuentra su poder y su esencia en la obra de la mismísima Trinidad. Efecto número 1. Unión con Cristo. Fíjate que al recibir a Jesús en la Eucaristía fusionamos nuestro ser con el de Cristo. San Cirilo de Alejandría lo describía algo parecido a cuando la cera derretida se fusiona con otra cera. El viaje cristiano es el viaje para ser como Cristo, para permanecer en Él y Él en nosotros. La Eucaristía, por lo tanto, es el medio para que esto suceda. Efecto número 2. Destrucción del pecado venial. La Eucaristía destruye el pecado venial. Realmente lo destruye. A través del pecado el fervor de nuestra caridad puede disminuir por nuestro pecado venial. Pero cuando recibimos la Eucaristía, nos unimos con la misma caridad que quema los vestigios de nuestros pecados veniales y nos purifica para poder empezar de nuevo. Efecto número 3. Protección contra el pecado mortal. Aunque deberíamos abstenernos de recibir la Eucaristía cuando sabemos que estamos en estado de pecado mortal, deberíamos recibir la Eucaristía tanto como nos fuera posible, porque nos protege de los pecados graves. Es como si el poder de la Eucaristía limpiara el pecado venial de nuestras almas y luego lo cubriera con una capa protectora que nos ayuda a permanecer a salvo de pecados graves. Es como nuestro gran escudo protector. Efecto número 4. Relación personal con Jesús. Muchos cristianos hablan de la importancia de mantener una relación personal con Jesús, lo cual es muy acertado. Pero ante todo es a través de la Eucaristía como realmente podemos establecer un encuentro íntimo con la persona de Jesús. Benedicto XVI destacó una vez esta conexión. Dice así: hoy se necesita redescubrir que Jesucristo no es una simple convicción privada o una doctrina abstracta, sino una persona real cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida de todos. Por eso la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, se tiene que traducir en espiritualidad, en vida según el Espíritu. Efecto número 5. Da vida. Según el Catecismo, la Eucaristía conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. En otras palabras, recibir la Eucaristía incrementa la vida de la gracia ya presente dentro de nosotros. Efecto número 6. Unidad con el cuerpo de Cristo. Puesto que estamos más íntimamente unidos con Cristo a través de la Eucaristía, también estamos más unidos con todas las personas que reciben la Eucaristía. Dicho de otra forma, la Eucaristía es como el pegamento que nos mantiene unidos a Jesús y a todos los hermanos y hermanas en la Iglesia. Efecto número 7. Consuelo espiritual. La Sagrada Comunión es un anticipo de la dicha del paraíso, así que produce dicha en nosotros en esta experiencia real de la unidad con Dios.
Si nos sentimos abatidos por las dificultades de la vida, podemos ir a la Eucaristía, nuestra fuente de alegría, y pedirle al Señor que nos colme de consuelo y paz. Fíjate qué maravilloso efecto es experimentar anticipadamente la vida eterna. Efecto número 8. Pacificador. En el sínodo sobre la Eucaristía en el año 2005, los obispos discutieron cómo la recepción de la Eucaristía en áreas devastadas por la guerra transformaba a las gentes de Dios y les daba el ímpetu para buscar la paz. Gracias a las celebraciones eucarísticas, pueblos en conflicto se han podido reunir alrededor de la palabra de Dios, escuchar su anuncio profético de reconciliación a través del perdón gratuito, recibir la gracia de la conversión que permite la comunión en el mismo pan y en el mismo cáliz. Efecto número 9. Ofrece un punto focal en nuestras vidas. Si entendiéramos de verdad la profunda naturaleza de la Eucaristía, empezaríamos por centrar nuestras vidas en torno a la Sagrada Comunión. No hay nada más importante en nuestras vidas. Ni partidos de fútbol, reuniones de amigos, ni picnics. No hay nada más importante en nuestro calendario semanal que recibir la medicina del médico de almas, Jesús. Todos estos asombrosos efectos y muchos más están a tu disposición el domingo. O mejor aún, intenta ir a misa diariamente. Pero recuerda que tu disposición a la hora del recibimiento de la Eucaristía puede determinar tu nivel de apertura a sus poderosos efectos. Así que sé respetuoso, respetuosa, concéntrate y ruega a Dios que te ofrezca a través del poder de la Eucaristía todas las gracias que necesites en este momento de tu vida. Como buen padre que es, ten la certeza que te escuchará. Les invito a hacer oración y prepararnos espiritualmente para vivir, celebrar nuestra Eucaristía de la comunidad del M. Elevemos al Señor nuestra oración con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. María, auxiliadora de los cristianos,
ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las esperamos a las 20 horas. No falte.